Hola, buenos días. Hoy vamos a hacer una nueva actualización de cartera a marzo del 2025. La finalidad de este espacio es sintetizar datos económicos para tratar de tomar decisiones de inversión lo más objetivo posible. Como todos sabrán, el tema del momento es la suba que ha tenido el tipo de cambio. Cuando el dólar se mueve, genera cierta inquietud en el mercado por los antecedentes que tiene Argentina. Diferentes sectores tratan de explicar por qué sube el dólar. Algunos de ellos sostienen que esta suba es algo estacional, dado que hay una gran demanda de dólares para cancelar los gastos en tarjeta de créditos que se originaron con turismo hacia el exterior. El turismo este año hacia el exterior fue importante y por lo general cuando esto sucede son señales de que el tipo de cambio puede estar algo atrasado. No obstante, otra postura sostiene que hay un rumor de que el FMI para otorgar este nuevo desembolso podría exigir modificaciones en la política cambiaria, es decir, acelerar el ritmo al que se evalúa el dólar. Actualmente la política es de un crawling peg del 1%, es decir, el tipo de cambio oficial todos los meses sube el 1%. En una entrevista que dio el ministro Caputo, se comentó que el ministro no pudo asegurar de que la política cambiaria se sostendrá durante todo el 2025. Y esto, bueno, generó dudas, inquietudes y se comenzó a especular con que el tipo de cambio a lo largo del 2025 tenga un ajuste al alza. Todo esto genera, por supuesto, incertidumbre y los distintos actores de la economía ante esa incertidumbre que hoy están en inversiones a tasa fija en pesos o a tasa variable en pesos, por precaución, y lo cual es lógico, salen a dolarizarse, incrementando la demanda de dólar y generando presión al alza en el tipo de cambio. En mi opinión, estas correcciones en el tipo de cambio, si son transitorias, no es algo grave, incluso es algo sano, porque le permitiría al Banco Central acumular reservas con mayor facilidad. El dólar es un bien más en la economía y su cotización debería acompañar la evolución de la inflación como el resto de los bienes que hay en la economía, para que el dólar no quede ni muy barato ni muy caro. Eh, el actual equipo económico tiene como éxito el haber estabilizado la inflación y de hecho la estuvo bajando. La contracara negativa es que el Banco Central continúa sin poder acumular reservas. Y la acumulación de reservas es muy importante, por un lado para que a nosotros los inversores nos paguen los bonos y por otro lado para asegurar la estabilidad cambiaria del peso. Lo relevante es que estas correcciones en el tipo de cambio no comiencen a trasladarse a inflación, es decir, sube el dólar, sube los precios, la sube de precios genera inflación y la inflación genera nuevo atraso cambiario que obliga nuevamente a devaluar a más inflación y así sucesivamente en un círculo vicioso que ya hemos vivido en el pasado. Entonces, una corrección en el tipo de cambio no sería grave si no se traslada a mayor inflación. Otra cuestión es que no se observó por el momento intervenciones del Banco Central para bajar el tipo de cambio. Uno de los motivos por los cuales el Banco Central tiene dificultades para acumular reservas es que parte de esas reservas las utiliza para contener el tipo de cambio, ¿sí? Entonces, bueno, una inquietud que me surge es, bueno, el Banco Central no interviene porque necesitaría un tipo de cambio más elevado que le facilite la acumulación de reservas o porque el FMI ya le está exigiendo un tipo de cambio más alto. Bueno, no lo sabemos, lo vamos a saber probablemente con el correr del tiempo. Y el 2025, como ya se dijo en presentaciones pasadas, estaríamos en principio en un escenario donde la tasa le ganaría al dólar, como ocurrió en el 2024. No obstante, con estos nuevos hechos, con estos nuevos acontecimientos, se pone en duda si la tasa le va a ganar al dólar, ¿sí? Por eso es muy importante mantener todo el tiempo carteras de inversión diversificadas por si ocurren escenarios negativos, ¿sí? Una cosa es lo que el equipo económico quiere, pero si eso falla, va a ocurrir un escenario negativo que puede afectar las inversiones. También hay que tener presente que en esta época ingresan dólares al Banco Central, por un lado por la cosecha gruesa y por otro lado por este préstamo con el FMI. No obstante, estos rumores sobre un cambio en la política cambiaria
podría comenzar a generar especulación con el tipo de cambio. Es decir, los productores venden una menor cantidad de su cosecha y tratan de retener lo más posible, especulando con que a futuro el tipo de cambio va a ser mayor. Y eso hace que al Banco Central ingrese menor cantidad de dólares, ¿sí? Conclusión, el papel del inversor es tomar decisiones de inversión hoy, en medio de toda la incertidumbre, sin saber qué va a ocurrir mañana, ¿sí? Por lo tanto, nuestra guía para tomar decisiones de inversión son los precios. Dentro de nuestro esquema de cartera tratamos de buscar aquellos activos que tengan un mejor precio de compra y, por supuesto, siempre, y muy importante, mantener la diversificación. Concentrar las inversiones solamente en los activos ganadores nos puede generar una alta rentabilidad, pero si se generan escenarios negativos podemos salir muy perjudicados. El objetivo de la cartera retiro es dormir tranquilos y preservar el valor de los ahorros, por lo tanto nos mantenemos siempre con una diversificación que ya está predefinida de antemano y que la respetamos siempre aun cuando el escenario económico sea sumamente optimista. En esta gráfica que compartió Salvador Vitelli podemos ver que el 17 de marzo esta barra en negativo indica la gran cantidad de dólares que salieron del Banco Central. Salvador explica que parte de esa salida es por pago de organismos al exterior, que es la parte roja de la barra. No obstante, si vemos la parte azul, sigue siendo una proporción muy importante que corresponde a venta de dólares que no están explicadas por pagos de organismos al exterior. Otra cuestión que explica la salida de dólares del Banco Central es que en la medida que se activa la economía argentina, el nivel de importaciones se incrementan y si las importaciones se incrementa la salida de dólares para pagar a los proveedores del exterior. Por lo tanto, también se está observando que al subir las importaciones, el superávit se va achicando, ¿sí? Por eso se podría explicar con todos estos acontecimientos que se tratan de sintetizar, por qué el Banco Central tiene dificultades para acumular divisas. En esta gráfica vemos el acumulado 2024, podemos ver que la variable MEP perdió contra todo el resto, ¿sí? El que apostó al dólar perdió efectivamente en el 2024. Sin embargo, yo no lo veo tan así cuando armo una cartera. Si el dólar evoluciona a menor velocidad que la inflación, en algún momento el dólar va a quedar atrasado barra barato. Cuando el dólar está barato, me es interesante para sumar inversiones dolarizadas a la cartera. Es decir, los pesos que mes a mes se aplican a la cartera de inversión permiten comprar una mayor cantidad de inversiones dolarizadas gracias a que el tipo de cambio está estable o a la baja y a la vez porque los aportes de pesos a la cartera van creciendo, ¿sí? Mal que bien los salarios se van actualizando, por lo tanto el porcentaje que se destina a inversión va creciendo. Esos pesos, frente a un tipo de cambio estable o a la baja, permiten comprar más inversiones dolarizadas, ¿sí? Acelera la formación de un capital en dólares. Inversiones dolarizadas, caso típico los bonos en dólares, una obligación negociable o un BOPREAL. Y también hay que ser muy prudente y por eso es muy importante la diversificación, que tarde o temprano el dólar va a ajustar para ponerse a tono con el resto de las variables. Ese ajuste comenzó a observarse en diciembre del 2024. Y vemos el acumulado del 2025 al 28 de febrero, donde el dólar prácticamente ya le ganó al resto de las variables. Insisto, esto puede ser solo una corrección y terminar el año perdiendo contra el resto de las variables. Gestionamos la incertidumbre. Y aquí vemos que el S&P medido en pesos ha tenido un desempeño mayor, pero porque corresponde al 28 de febrero. El S&P durante marzo continuó bajando, por lo tanto su desempeño no es el que se informa aquí. Durante el 2024 en los distintos medios se debatía si el dólar estaba atrasado o no. Y nosotros como inversores siempre tenemos que tomar una decisión de inversión sin saber si el dólar está atrasado o no. Nuevamente recurrimos a los datos para que la decisión sea lo más objetiva posible. Esta gráfica, que es muy simple, muy rústica, pero que resulta de utilidad para saber dónde estamos parados, lo que hace es relacionar
la velocidad a la que crece el dólar MEP con la velocidad a la que crece la inflación. Cuando la línea azul está por encima de la línea roja, significa que el dólar evolucionó a mayor velocidad que la inflación y por lo tanto se intuye que el dólar está caro. Cuando la línea azul está por debajo de la línea roja, significa que el dólar evoluciona a menor ritmo que la inflación y se intuye que el dólar está razonable o barato. Entonces, en toda la incertidumbre del 2024, si había trazo cambiario o no, esta gráfica me ayuda a tomar decisiones de inversión en las carteras. Cuando arrancó el 2024 teníamos un tipo de cambio elevado, veníamos de una devaluación en diciembre del 2023, por lo tanto los aportes a principio de año no nos apurábamos a calzarlos en inversiones dolarizadas porque el tipo de cambio era elevado, ¿sí? Ya a partir de abril se comienza a observar un tipo de cambio más razonable que luego a lo largo del año ese tipo de cambio ya quedó atrasado, ¿sí? Podemos ver que en junio y en julio el dólar vuelve a subir y esta suba se explica porque en esa fecha hubo acontecimientos negativos en torno al gobierno y fíjense en cómo cuando surge incertidumbre rápidamente el tipo de cambio sube, es un activo refugio. Viendo esta gráfica, durante el segundo semestre, con los aportes que se hicieron a la cartera, aportes en pesos, sí se hizo énfasis en calzarlo en bonos en dólares, BOPREAL o obligaciones negociables, porque el tipo de cambio era muy conveniente. A su vez, esta gráfica explica por qué el plazo fijo UVA, por ejemplo, medido en dólares, permitía obtener una rentabilidad tan elevada, ¿sí? Teníamos una inflación elevada a principios del 2024 y un tipo de cambio que iba bajando. Eso generaba un efecto carry trade que lo fuimos mostrando a lo largo del 2024, donde cuando cerrábamos una posición en dólares, ya sea un plazo fijo UVA o una LECAP, su rentabilidad media en dólares era sumamente elevada. Eso hay que hacerlo con precaución porque tarde o temprano el dólar corrige al alza, por lo tanto hay que ir cerrando posiciones y asegurarlas contra dólar. El salto en el tipo de cambio comenzó a observarse en diciembre del 2024. Bueno, ante cada corrección en el tipo de cambio, como inversores nos preguntamos, bueno, el dólar está caro, está barato. Todo el tiempo cuando invertimos tenemos que analizar esto. Entonces, para dar solución, se trata todos los meses de calcular un tipo de cambio de referencia. ¿Qué valor debería tener el dólar? Por supuesto, esto es muy difícil. Para saber el verdadero valor del dólar tendría que haber un libre juego entre la oferta y la demanda, algo que actualmente no se da porque hay cepos, ¿sí? Pero bueno, como inversores necesitamos una referencia con la cual confrontar para saber si el dólar actual es caro o barato. Esa referencia que se pone a disposición en la planilla de inversiones se calcula o la trato de calcular de la siguiente manera, siempre basándome en datos objetivos. Se toma el dólar oficial en abril del 2024. ¿Por qué en abril del 2024? Porque si observamos el índice del tipo de cambio real multilateral que publica el propio Banco Central, vemos que en abril del 2024 este índice estaba en 97. Cuando el índice está en torno a 100, significa que el tipo de cambio no es ni caro ni barato. Entonces, tomo dólar oficial abril 2024 y lo ajusto por la inflación acumulada. El dólar es un bien más en la economía, como les dije, y su precio debería acompañar la evolución de la inflación como el resto de los bienes, para no quedarse ni caro ni barato. Y finalmente le sumo una brecha del 20%, que es aproximadamente la brecha que hoy estamos observando. La brecha es la diferencia entre la cotización del MEP y el dólar oficial, para llegar a un valor de referencia que debería tener el tipo de cambio MEP, ¿sí? Insisto, esto es solo un valor de referencia para tomar decisiones de inversión y determinar si el dólar está caro o barato. Es decir que ante cada suba del dólar yo voy a continuar tomando posición en inversiones dolarizadas siempre y cuando el tipo de cambio esté como mucho 1.320 pesos, que es lo que estoy dispuesto a pagar. Bien, ¿cómo impacta en la cartera una suba en el tipo de cambio? Siempre los análisis va a depender del objetivo de cada uno.
En la cartera retiro el objetivo es formar un capital en dólares, acelerar la formación de ese capital en dólares para el día de mañana tener ingresos pasivos en dólares que complementen nuestro retiro justamente. El impacto en la suba del tipo de cambio está dado puntualmente en las inversiones que están expresadas o nominadas en pesos. Por ejemplo, LECAPS, Bonocer, Dollar Link. Y recuerden cómo funciona el tipo de cambio con estas inversiones en pesos. Algunos me suelen preguntar, si la miro en pesos, estoy en verde, si la miro en dólares, estoy en rojo en la cuenta comitente. ¿Cómo se explica eso? Bueno, es justamente el impacto del tipo de cambio en las inversiones en pesos. Si yo tengo bonos SER por 1.200.000 pesos y el tipo de cambio es 1.200, cuando yo lo convierto a dólar MEP en la comitente son 1.000 dólares. Luego, al día siguiente el tipo de cambio pasa a 1.500, ¿sí? Entonces, traducir 1.200.000 por un tipo de cambio de 1.500 significa que mi tenencia, si bien siguen siendo 1.200.000 pesos, pero mi tenencia en dólares son 800. Ha bajado. ¿Cuánto bajó? Un 20%. Y el mismo razonamiento, pero a la inversa, ¿sí? Entonces, con esta suba en el tipo de cambio, estamos en este escenario, ¿sí? La inversión en pesos, si no cambió su cotización, sigue siendo 1.200.000 pesos. Pero al convertirla a un tipo de cambio mayor, que actualmente está en torno a 1.300 pesos, si no me equivoco, nos va a dar que tenemos una menor cantidad de dólares, ¿sí? Por lo tanto, el impacto para estas inversiones es negativo. Aquí estamos en una cuenta comitente de prueba. Esta cuenta se empezó a armar recientemente, en agosto del 2024. Todos los meses se hace el ejercicio de colocar en pesos el equivalente a 100 dólares y se arma el esquema de cartera que se propone. Noten que si observamos el total en pesos, al día 20 de marzo, la posición ha bajado un 0,17%. Sin embargo, si la expresamos en dólares, la posición se elevó un 0,19%. Esto es lo que le explicaba en el ejemplo anterior. Hay posiciones en pesos donde en este escenario, este día 20 de marzo, el tipo de cambio bajó levemente, por lo tanto las posiciones en pesos representan una mayor cantidad de dólares. Hago una aclaración, esta oscilación no solamente depende del tipo de cambio, también depende de las cotizaciones. También tenemos CDR, pueden suceder que los CDR hayan subido en mayor medida a los que bajaron y eso también influye en la variación del total de la cartera. Pero aquí solamente nos estamos centrando en el tipo de cambio, cómo impacta en la cartera de inversión. Noten, si están trabajando desde la PC, que es mucho más cómodo, que aquí en personalizar columna pueden activar opciones como porcentaje de tenencia para saber qué participación tiene cada inversión, muy importante a la hora de armar una cartera, y eso también lo tienen en la planilla. Precio promedio de compra, otro dato interesante, es decir, como voy comprando a lo largo del tiempo, bueno, a qué precio promedio he comprado esta inversión. Porcentaje de rendimiento, días promedio de tenencia, en promedio cuántos días hace que estoy adentro de la inversión, y tasa nominal anual. Lo que hace esto es anualizar la rentabilidad para compararla con otras tasas, por ejemplo la de un plazo fijo o la inflación. Si analizamos el bloque de los corporativos, es decir, las obligaciones negociables, aquí la lectura es muy simple en el caso de los bonos hard dollar, es decir, aquellos bonos que nos devuelven el capital y los intereses en billete dólar, indistintamente que se haya comprado en pesos. Por ejemplo, este ticker son 30 nominales. Cada nominal, en este caso, vale $1. Entonces, yo siempre tengo 30 dólares hasta el vencimiento de la inversión. Al vencimiento de la inversión me devuelven los 30 dólares que aporté más todos los intereses del periodo. No hay más razonamiento que ese, ¿sí? Ahora, en el día a día, en la cuenta comitente, el valor de esta inversión puede modificarse, ¿sí? Porque el mercado todos los días nos da un precio para comprar más o para salir de la inversión, pero en la cartera que se arma, nosotros vamos a vencimiento, ¿sí? Por lo tanto, una variación en el tipo de cambio, ya sea que suba o que baje, no nos afecta porque se nos va a devolver billete dólar indistintamente el tipo de cambio. Ahora bien,
¿Por qué miro el tipo de cambio? Porque como ingresamos a las ONs aplicando pesos, es muy importante el tipo de cambio que estoy pagando, porque luego con esos pesos voy a recibir dólares. Entonces, como vimos en la gráfica, en el segundo semestre del 2024, el dólar avanzaba a menor velocidad que la inflación. Eso nos hacía intuir que el tipo de cambio estaba atrasado. Por lo tanto, durante el segundo semestre del 2024, los aportes en pesos se hizo mucho énfasis en comprar bonos en dólares como las obligaciones negociables. Noten que acá tenemos una rentabilidad, una TNA, pero eso es la rentabilidad si vendemos la inversión hoy a este precio. Lo relevante acá es que son, como les dije, 30 dólares, al vencimiento nos devuelven los 30 dólares más la tasa de interés. En este caso cada nominal vale $1. Puede suceder que cada nominal valga 0,50 centavos de dólar porque la empresa amortizó parte del capital prestado. En las obligaciones negociables Dollar Link sí les afecta el tipo de cambio porque es una inversión en pesos más allá que se ajuste por tipo de cambio oficial. Personalmente es una variable que mucho no me gusta porque el equipo económico de turno la suele manipular, pero hay excepciones. Por ejemplo, Blackout, que es una ON de Albanesi, se negocia a un precio tan bajo que comprando ese precio nos permite obtener una rentabilidad anual en pesos de aproximadamente el 50%. Esa rentabilidad está muy por encima de la inflación proyectada y de la devaluación proyectada, por eso me interesa tenerla en cartera hasta el vencimiento. Fíjense que si medimos la rentabilidad en dólares, ahora Balance permite transformar cada posición de la cartera en dólares cuando ponemos moneda dólar. Hasta la fecha, en 240 días, esta inversión viene dando una rentabilidad en dólares del 22%, lo cual es muy bueno. Si la anualizamos, es una rentabilidad del 34%, cuando una ON tradicional da entre el 8 y el 9% anual en dólares. Aquí tenemos el caso de los bonos SER, hay 3 posiciones armadas. En estos bonos que son en pesos, sí les afecta las correcciones en el tipo de cambio, en principio. Fíjense en el TX26, lleva en cartera madurando 139 días de por medio y no obstante, a pesar de la suba del dólar, con los intereses que tiene acumulado, representa una rentabilidad en dólares del 5%, que anualizado es nada más ni nada menos que un 13%. En el caso del otro bono, el TX28, está con una rentabilidad negativa. Es un bono corto-mediano plazo, pero fue incorporado en cartera hace poco tiempo, ¿sí? Y ahora con esta baja de precio da una rentabilidad negativa. Con el correr de los días, si el tipo de cambio se mantiene estable, la acumulación de intereses va a generar una renta en dólares positiva. Cuando vemos los bonos SER, sobre todo los de corto y medio plazo, mismo razonamiento que una ON. ¿Qué compramos? Compramos un contrato donde los pesos se van a actualizar por inflación más una tasa de interés al vencimiento, ¿sí? Ahora, en el día a día, en nuestra cartera, en nuestra cuenta comitente, tenemos volatilidad en los precios que nos pueden mostrar resultados positivos o negativos. Pero si se respeta la maduración del bono hasta el vencimiento, el contrato pactado es ese. El capital que aportamos nos actualizan por inflación más la tasa de interés que pactamos al momento de la compra. Y en el caso del bono QAP, es un bono de muy largo plazo, vence en el 2045 y este bono se compra a propósito para tener alta volatilidad. Cuando el bono baja, baja muy fuerte, por lo tanto la baja de ahora fue importante, quedó en resultado negativo, pero cuando sube, sube muy fuerte. Entonces ahí jugamos con la volatilidad. Cuando baja nos da un muy buen punto de entrada y cuando sube hay momentos donde tomamos ganancia por la rentabilidad que arroja. En principio, una actualización en el tipo de cambio perjudica las posiciones SER porque representan menos dólares. Pero si pasamos a un escenario negativo, donde el tipo de cambio comienza a quedar fuera de control y comienza a subir continuamente, eso se va a traducir en mayor inflación, ojalá que no pase, y como el mercado anticipa que va a haber mayor inflación, comienza a demandar fuertemente bonos SER. Y ahí los bonos SER comienzan a subir su paridad o comprimir tasa
y eso nos deja una rentabilidad interesante. La última vez que pasó fue en diciembre del 2023, donde se tomó ganancia en estos bonos, pero bueno, ojalá que eso no pase, porque estaríamos en un escenario donde el plan de estabilización ha fallado. Es importante resaltar que el bono SER, a pesar de estar en pesos, no se pierde cobertura. Todo lo contrario, el bono SER está diseñado para proteger el poder adquisitivo de los pesos porque ajusta por inflación y a mi criterio no puede faltar en una cartera, ya que Argentina es uno de los países con la inflación más alta del mundo, por lo tanto tiene que haber bonos que ajusten por inflación. Otra cuestión interesante es que la serie TX está amortizando cada 6 meses, por lo tanto cada 6 meses nos devuelve el capital ajustado por inflación para no perder poder adquisitivo, y esa liquidez en ese momento nos puede servir para reubicarla en otros activos que tengan un precio de compra más atractivo. Por ejemplo, si de acá a los próximos meses el mercado norteamericano sigue cayendo, bueno, la amortización de ese TX26 quizás sea interesante para aprovecharla y comprar algunos CDR que tengan un precio de compra más atractivo de lo que hoy tienen. Y finalmente tenemos las letras, las LECAP. Este sí es el activo más perjudicado de la cartera cuando sube el dólar. Fíjense en que si medimos la rentabilidad en dólares está en un -7 abajo. Es decir, si hoy vendemos esta posición, perdemos nada más ni nada menos que un 7%. Por eso hay que evitar decisiones apresuradas. Sube el dólar, salgo de las LECAP y me paso a dólar. ¿Por qué? Porque como muchos están haciendo lo mismo, la LECAP pierde precio, se vende a menor precio y encima, como muchos entran al dólar, el dólar sube su cotización. Es decir, estamos haciendo todo al revés, vendiendo barato y comprando caro. No nos tenemos que asustar porque la cartera tiene una diversificación tal donde la mayor parte de la cartera tiene cobertura, tanto dólar como inflación. ¿Por qué baja de precio la LECAP? Bueno, justamente porque hay mayor incertidumbre a futuro. Entonces, con el nuevo precio que tiene, por ejemplo, la LECAP al 31 de marzo, su rentabilidad pasa de un 30% a un 40% aproximadamente, si no me equivoco. Eso significa que los nuevos inversores, al ingresar a esta LECAP, tienen mayor rentabilidad que compense la mayor incertidumbre. Nosotros que ya estamos adentro, es tasa fija, vamos a cobrar lo que pactamos al ingresar, que es un 30% en pesos. ¿Por qué tenemos LECAP a esta altura del partido? Bueno, por un lado porque durante el 2024 todo lo que era CDR estaba caro. Entonces los CDR que se incorporaron en menor cantidad. Entonces ese dinero que no se colocaba en CDR, parte se colocaba en LECAPs. En el 2024 la LECAP fue un activo ganador. Ahora en el 2025 la LECAP tiene una tasa que en teoría le gana a la inflación, ¿sí? Si la inflación continúa estando controlada, la LECAP va a dejar una rentabilidad mayor que la inflación, ¿sí? No obstante, hasta la fecha, si la medimos contra el dólar, ha perdido. Si el tipo de cambio se mantiene acá o baja antes que venza la LECAP, bueno, esta pérdida va a ser menor porque el tipo de cambio baja y porque la LECAP al vencimiento nos paga el precio lleno, ¿sí? Hoy bajó de precio, pero a vencimiento nos pagan el precio que corresponde. Por eso es importante mantener los bonos y las letras a vencimiento. Finalizada esta inversión, la de marzo y la de mayo, en algunas carteras, bueno, si el dólar sigue con una cotización elevada, no sería negocio pasarse al dólar, sino que nos iríamos a otro activo, como por ejemplo un bono SER que también ha caído su precio, ¿sí? De esa forma seguimos invertidos en pesos, pero con una gran diferencia, con cobertura SER. Y de hecho es un poco lo que se le planteó a las cuentas, que en el 2025 ir abandonando todo lo que es inversión en LECAP por prudencia, porque tenemos por un lado un año electoral que genera mucha duda en Argentina y ahora apareció otra cuestión como si se va a cambiar la política cambiaria. Bien, hasta aquí hemos llegado. ¿Cómo continuamos de aquí en adelante? Bueno, yo de mi parte les recomiendo no sobrereaccionar cuando las variables se mueven. La cartera está armada con una diversificación tal que nos brinda cobertura, justamente porque Argentina es muy propensa al desequilibrio económico de forma rápida.
Y sobre reaccionar me refiero a, bueno, empezó a subir el tipo de cambio, salgo a vender todas las posiciones en peso porque veo que están en negativa, las vendo barata porque las posiciones en peso justamente bajan de precio para dar mayor rentabilidad y ahí tenemos una oportunidad. Y si me muevo al dólar, cuando todos corren al dólar, ya empiezo a pagar un tipo de cambio más elevado cuando tuvimos meses por detrás con un tipo de cambio muy atractivo, ¿sí? Entonces, como siempre, la incertidumbre es permanente, nunca hay un buen momento para comenzar a invertir. Yo personalmente le tengo mucho miedo a los mercados optimistas, cuando todos compran, porque los precios son muy elevados, y uno hace el negocio cuando compra barato. Entonces, siempre ante la incertidumbre, mantenemos el esquema de cartera. Les vuelvo a repetir, hay cobertura tanto ante una devaluación como ante una inflación. Lo importante es dejar que los bonos maduren a vencimiento, ¿sí? Y continuamos haciendo seguimiento para ver si esta corrección en el tipo de cambio es solo una corrección transitoria, luego se nivela a la baja, o bien la cosa se empieza a poner feo y el tipo de cambio comienza a deteriorarse, ¿sí? Hasta la fecha, con el cálculo rústico simple que hicimos de cuál debería ser el precio del dólar para ingresar a inversiones en dólares, el tipo de cambio sigue siendo razonable, ¿sí? Y si pasara lo peor, que el tipo de cambio se va de control, hay que tener cuidado con el overshooting, ¿sí? Esos momentos donde todos corren contra el dólar y queda un tipo de cambio muy elevado, algo que pasó en el 2023, y luego que se pasa el momento de la corrida, el tipo de cambio se nivela a la baja y nos deja una gran pérdida en la cuenta comitente. Esto fue todo, muchas gracias por su tiempo y nos vemos en la próxima presentación.